Pablo Iglesias no le importaría aplicar algunas de las recetas que ha aplicado Rafael Correa, pero en este caso aplicarlas a España, recetas económicas. Y queríamos hablar contigo, como analista económico y además ecuatoriano, pues de cómo han funcionado esas medidas aquí en Ecuador. Por ejemplo, ¿el gasto social con Rafael Correa se ha disparado en Ecuador? Bueno, sí, es verdad que el gasto en inversión social en el Ecuador se ha incrementado considerablemente porque teníamos un nivel de gasto en inversión social muy bajo, algo así como el 3%. ¿Y a cuánto ha subido? Al 9,8%. ¿Y cómo se ha conseguido? ¿De dónde ha salido ese dinero? Bueno, entre otras cosas, por el alto precio que tiene el barril de petróleo en estos momentos. Y obviamente por los aumentos de impuestos que ha tenido el gobierno a lo largo de los últimos años. ¿Sin petróleo no se podría haber aumentado como se ha hecho el gasto público, el gasto social? Por supuesto que no. ¿Está mal usar el petróleo, los recursos del país para hacer gasto social? Porque yo lo que he leído es que antes, digamos que el 80% de los beneficios del petróleo se lo llevaban empresas multinacionales y que ahora eso se ha revertido. ¿Eso no es más razonable que la mayor parte del petróleo que es de los ecuatorianos, digamos, que sirva para mejorar el nivel de vida de la gente de acá? Sí es negativo cuando el nivel de gasto público sobrepasa el nivel de ingresos que tiene el Estado, que a la larga termina generando un problema mayor. Roberto, una de las medidas que querría adoptar Pablo en España es subirle los impuestos a los más ricos, a la gente que más tiene. Esto se ha hecho en Ecuador. ¿Ha hecho que algunas fortunas dejen de estar en Ecuador o dejen de invertir en Ecuador? Ecuador es uno de los países que menos inversión está captando. Inversión extranjera e inversión nacional. ¿Y por qué? ¿Por la política de Correa? Exacto. O sea, en pocas palabras, sí, el clima de negocios en el Ecuador no es el más adecuado. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a invertir, si yo soy un inversionista internacional y cada vez que quiero retirar recursos de ese país tengo que pagar un 5% de inversión de impuesto a la salida de divisas, obviamente voy a decidir, no, ¿sabes qué? ¿Cuánto tengo que pagar en Perú o en Colombia? Nada, listo. Lo cierto es que las cifras estadísticas oficiales del gobierno nos dicen que la inversión es muy baja. El año pasado tuvimos 700 millones de inversión extranjera directa. En Perú tuvieron 8.000 millones. En Chile tuvieron 3.000 millones. Entonces, y es por el miedo a ir a un país exacto, que les puede apretar fiscalmente. Exacto. Si tú eres inversionista, es obvio dónde voy a poner mi dinero. Si la situación es así, ¿por qué le votan tanto? Precisamente porque existe un gran número de personas que está viviendo de las dádivas. O sea, existe 2 millones de personas que reciben un $50 de bono de desarrollo humano. Como renta básica, como ayuda para como vivir. Ayuda para vivir, exacto. ¿Y usted cree que ese dinero es una manera de comprar voto? Sumado con los bonos a la vivienda, con el reparto de uria a los agricultores en el Ecuador. O sea, es un gobierno muy paternalista. ¿Ha mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos con Rafael Correa? Bueno, sí, puedo decir que de alguna manera sí, pero no gracias a Rafael Correa. Y esa es la diferencia. No gracias a Rafael Correa, sino a pesar de Rafael Correa. A lo mejor esto lo dicen con nosotros también. Cuando llevemos 4 años gobernando, dirán, claro que ha mejorado el gobierno, la situación de los españoles, pero no gracias a Podemos, a pesar de Podemos.